La semana llega a su fin, pero la información no. Es momento de cerrar sin dejar ningún cabo suelto. Ya es viernes de no dejar ningún cabo suelto. Mi nombre es Jorge Sansores, me acompaña hoy una de las flores de este jardín, la única que me queda, Lirio Suárez Amendola. Bienvenida. De las tres que yo tenía. Buenos días, gracias por la invitación como siempre. Recuerden que vamos a tener repetición a las 5 de la tarde y hoy vamos a arrancar con esto, con este mensaje, porque ya hubo humo blanco en Movimiento Regeneración Nacional para la designación de su coordinador estatal, así le llaman, de la defensa de la transformación y la soberanía. Me refiero a Pablo Gutiérrez Lazarus, el exalcalde con licencia definitiva en Carmen, que parte de su discurso al ser presentado en Ciudad de México dijo que es momento de conciliar y reconciliar, de demostrar la mira de alturas que traemos, y yo creo que esto va a ser muy importante para Pablo Gutiérrez, pues hemos visto algunas reacciones no muy positivas en torno a su nombramiento como coordinador, así que bueno, se pone interesante el panorama rumbo al 2027. Bueno, realmente no fue sorpresivo, aunque he escuchado mucho que la gente dice, sí, fue una sorpresa. Digo, tal vez lo digan de forma sarcástica, pero no es sorpresivo. Creo que desde el momento en que hubo aquel evento en marzo, me parece, que fue un evento gubernamental partidista y se le nombró a él aún antes de todos los procedimientos internos de Morena, ya sabíamos que él era el que estaba siendo favorecido. Ahí existen muchos rumores de por qué lo hizo la gobernadora, por el motivo que haya sido. Ya sabíamos que él era el que estaba como que en la punta del dedito al viejo estilo priista, como se había manejado, se manejó durante muchos años. Siempre lo digo, aunque a mis amigos morenistas no les guste, pero siempre he dicho qué casualidad que es rojo, ¿no? Un poquito más quemado, pero sigue siendo rojo. No olvidan como que su origen. Y no, para mí no fue sorpresivo, creo que ni para él tampoco. Tal vez para sus quienes estaban contendiendo con él, tal vez esperaban otra cosa, pero pues creo que desde fuera veíamos que Pablo iba a ser el favorecido con el título, nombramiento de coordinador. Desde el año pasado la gobernadora estuvo muy cercana y viceversa a la entonces secretaria de gobierno, Elisa María Hernández Romero, Liz Hernández. Claro. Y todo el mundo decía, ella es la alfil de la gobernadora, ella va a ser la que encabezará esta coordinación estatal. Pero no fue así. Con el tiempo, poco a poco se fueron deslindando, y entonces fue el anuncio de que Pablo Gutiérrez Lazarus sería el coordinador estatal de esta defensa de la transformación y ahora también de la soberanía. La agregaron en Morena, creo por todo lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional. Pero no era el único que quería. También Carlos Ucanyam, quien había estado en la Fundación Pablo García y anteriormente diputado local, y otro más era Roberto Reyes Jiménez, quien además lanza muy duras acusaciones en contra de la dirigencia estatal de Morena que encabeza Eric Reyes León. Ambos se presentaron junto con Pablo hace unos días allá en Ciudad de México en esta presentación para que les dijeran que, bueno, de acuerdo a las encuestas, pues Pablo Gutiérrez Lazarus es el que encabezaba la lista y que tenía que ser él. Recordemos que son 17 gubernaturas las que van a renovarse el próximo año. Así que, bueno, esta presentación en efecto no tomó por sorpresa a nadie. Es el más posicionado también a nivel estatal. Desde hacía mucho tiempo ha estado recorriendo ya la entidad, primero en sus tiempos libres, luego pues ya como lo marcaron los estatutos de su partido, sus lineamientos eran, tienen que abandonar el cargo para que pudiera buscar esta candidatura. Y también llamaba la atención que Liz Hernández dejó la Secretaría de Gobierno, pero Liz Hernández se ha mantenido al margen, ha aparecido porque están haciendo un documental de lo ocurrido en 1997, pero no tiene nada que ver con la política, al menos no pareciera que vaya a buscar algo.
Yo creo que sí, pero bueno, hasta que ella lo diga y yo creo que hasta que sean los tiempos, nos lo dirá Liz Hernández, pero sí, no sé si sea el más posicionado, ¿no? Porque tendríamos que ver las encuestas, no solamente de Carmen, ¿no? De Campeche, de Jopelchen, de cada uno de los municipios, tendríamos que verlo. Yo no sé si sea el mejor posicionado, pero sí sé que fue el favorecido, ¿no? O sea, ya se veía venir. Algo pasó que la misma gobernadora se deslinda no es que se deslinde, pero algo que no, bueno, que vimos en ese evento fue que le pidió a Liz que Liz fuera el que le dijera, ¿no? Le Que diera le el levantara el nombramiento, brazo. que le levantara el brazo a Lazarus. Desde ese momento, pues lo que sea, cualquiera que haya sido la razón, ya sabíamos que Lazarus iba a ser el favorecido. Yo desconozco si sea el más posicionado, el mejor posicionado o no, tendríamos que ver números, pero de que era el favorecido, pues creo que ya Ahora, nos dimos cuenta que yo creo, sí. Lirio, que lo hemos visto con los años, siempre hay alguien que destaca por encima de los demás. Lo vimos en la pasada elección en Campeche con Alejandro Moreno Cárdenas y todos los aspirantes, lo vimos anteriormente con Fernando Ortega Bernés, cuando también Moreno Claro. Cárdenas quería ser gobernador, y mucho antes con Jorge Carlos Hurtado. No me voy hasta el 97 con González Curi porque la situación fue distinta, Claro. pero me quedo de esos años para acá. Antes con Jorge Salomón. Así es, o Claro. que todos esperaban a un Sales y de pronto aparece Jorge Carlos, pero, perdón, Jorge Salomón. Pero entonces, me regreso a esto. Me parece que no hemos visto las encuestas, en efecto, el propio Roberto Reyes Jiménez ya ha asegurado que no les presentaron las encuestas y que eso le da mucho de qué pensar. Pero realmente de los nombres que habíamos visto de morenistas aquí en Campeche, o al menos de las personas conocidas que levantaron la mano por la gubernatura, pues yo creo que era el que sonaba más. No sé si las encuestas así lo muestren, pero de Carlos Ucanyam a Pablo Gutiérrez Lazarus me parece que siempre el nombre de Pablo, tal vez por haber ganado 3 veces la alcaldía de Carmen, por haberse puesto al tú por tú en algún momento con la federación en otra ocasión y con el gobierno anterior, pudiera ser que le dieron esta ventaja. Roberto Reyes Jiménez más parecía que buscaba la dirigencia estatal de Morena y no tanto que pretendía la coordinación para la gubernatura. Y de ahí por eso la pregunta es quién es más, además de Liz Hernández, que parecía ser la alfil de la gobernadora. Así es que bueno, interesante sería que Ariadna Montiel Reyes, la presidenta nacional de Morena, hiciera públicas las encuestas, para que no quede ninguna duda para los morenistas y para la sociedad en general. Porque si hablamos de que dicen no vamos a hacer las cosas igual que otros, pues interesante sería que se vea que no fue un dedazo, que no fue el levantamiento de mano porque ya estaba la designación, sino que realmente ganó con las encuestas, pero el 2027 viene más interesante todavía. Mucho más, mucho más. Ahora las coaliciones. Sí, claro, coaliciones que no sabemos si se van a dar o solamente serán por fuera, si aprobarán las candidaturas comunes, ¿no? Creo que va a depender mucho de cómo venga la reforma electoral para irnos dando una idea de cómo vendrán las cosas, pero creo que en el caso de Morena, están sintiendo que no necesitan a nadie más, ¿no? Creo que piensan que por sí mismos pueden hacerlo, ya lo dijo la gobernadora en un evento, ganará el que tiene más dinero, no necesariamente tiene que ser así, pero es lo que ellos creen, ¿no? El hecho de decirlo es que es como que lo que piensan, lo que creen, y si es, de repente es como que muy sospechoso ver que Pablo reparte playeras con su logotipo Amor por cada uno de los municipios. Sí nos queda la duda de dónde está saliendo ese dinero, de dónde sale ese dinero. Tiene el famoso mercadito, porque como que pareciera que va siguiendo los pasos de Eliseo, ¿no? Como que le gusta seguir los pasos de Eliseo. Ya tiene su mercadito Amor por Campeche, ya tiene... ya salió con su mochilita, como en su momento lo hizo
Eliseo, ya sale con la palita, ¿no? O sea, como que él piensa que es el caminito seguir, no, como que no tiene su propio enfoque, si acaso es la marca Amor por Campeche, no me acuerdo cuál era el de Eliseo, pero era parecido a un corazón o algo así. ¿De dónde está saliendo ese dinero? ¿De dónde salen las playeras? ¿Salen del erario público de Carmen? Y si no, ¿quién lo está financiando? Morena está fiscalizando ese recurso. Ya vimos que el INE ha intentado hacer esfuerzos, pero entre que no se ponen de acuerdo los consejeros nacionales y en que la sala superior les regresó los lineamientos, pues vemos que hay mucha opacidad en ese sentido. Y que yo creo que eso lo están haciendo todos los partidos, porque también hay otros partidos que hacen esto de la venta de productos a bajo costo, que hacen regalos, que también entregan, que también llevan, que también reparten, y es el cuento de nunca acabar. Yo creo que las leyes pues las van a aplicar siempre de acuerdo a las circunstancias. A uno sí, a otro Me llama no. mucho la atención que el Partido Verde Ecologista de México, apenas el 26 de agosto, emite un comunicado en el cual refrenda su compromiso con la transformación de México y en especial su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero no a Morena. Ujú. Y a la vez menciona que está dispuesto a dialogar con cualquier fuerza política por el bien de México. Sí, claro. No dice exactamente, nuestra coalición es como la de hace unos años con Movimiento Regeneración Nacional. A la par sale Jorge Romero Herrera, el presidente nacional de Acción Nacional, que hasta hace unos días decía que su partido iba a ir solo en los estados, que no le interesan las coaliciones porque quieren recuperar su territorio, y dice, bueno, a nivel nacional yo creo que la situación es una, pero en cada entidad hay necesidades muy específicas, así es que voy a dejar que cada dirigencia estatal decida si van o no en coalición. Aquí en Campeche se sabe de la cercanía que tiene el PRI con Movimiento Ciudadano. En este caso, Alejandro Moreno Cárdenas con Eliseo Fernández Montúfar, fue el propio Fernández Montúfar en el mes de diciembre del 2026, quien anunció, perdón, del 2025, 25. quien anunció que si era necesario iba a recurrir a Moreno Cárdenas, pues él conoce a mucha gente para poder conformar algo de beneficio para la ciudadanía. Y aquí en Campeche hay quien asegura que ya el Partido Verde Ecologista de México no se va a sumar a la coalición de Morena. Queda todavía en veremos el Partido del Trabajo, que también, pues ahí tiene allá a un personaje como Gerardo Sánchez Sansores, quien ya lo hicieron a un lado, Ujú. y que es el coordinador de afiliación y lo convierte prácticamente en el candidato a la gubernatura. Ujú. ¿Qué negociaciones podrá haber? Es que se está poniendo interesante el panorama. Yo creo que en México, hablando de país, ¿qué está ocurriendo? Que todos recordemos que fuera de Quintana Roo, el verde no tiene como que una presencia suficiente en el resto del país. Se alió mucho tiempo al PRI, ¿no? Pues son compadres ambos dirigentes, pero está viendo que no es posible sostener una alianza con un solo partido. ¿Por qué? Porque en esta última elección vimos que Morena pues retrocedió en algunos estados y eso al verde le significa mucho. Cuando tú tienes una fuerza política suficiente, un partido grande, nacional, que puede sostenerse por sí mismo, eso no te preocupa. Claro. Pero cuando eres un partido que depende de su 3% para continuar, no le conviene que esa alianza sea única. ¿Qué es lo que yo creo que están visualizando? Que se van a aliar dependiendo de la fuerza política que en cada estado sea la que tiene la posibilidad de ganar. Es un poquito, si Campeche es MC, me voy con MC. Si Veracruz es Morena, me voy con Morena. Si Coahuila es PRI, me voy con el PRI. Creo que esa es una estrategia de supervivencia. Más que de crecimiento, ellos
no creo que aspiren a crecer, creo que aspiran a sobrevivir, a subsistir, y lo mismo creo que puede pasar con el PT y el PAN, que está completamente disminuido, que ya no es el PAN que ganó en el 2000, que continuó en el 2006, ha ido hacia la baja, y creo que es lo que está pasando, que ahorita están viendo supervivencias más que crecimiento, y que eso va a pasar. Vamos a ver alianzas diferentes en cada entidad, dependiendo de quién sea la fuerza que en ese momento vean viable. Pues entonces se pone más interesante, porque Mucho. en caso de que aquí en Campeche el Partido Verde no continúe con esta coalición con Morena y con el PT, estaremos hablando de una macro coalición, tal vez. Claro. Movimiento Ciudadano, PRI, Verde, y échale al PAN si quieres. Y falta ver qué pasa con Somos MX. No pueden ir en alianza. Bueno, ellos tienen no, que porque ir tienen solos. todavía están Son arrancando. nuevos, sí. Tienen que empezar. Bueno, para empezar hay que cambiarle el nombre por lo que he leído. Así que bueno, hay que ver qué es lo que les... los colores. Los les colores, quedan, porque sí. tiene que ser un poquito Sí, más sí, eliminar el rosa. el ¿no? rosa. Y en el caso de Movimiento Regeneración Nacional, pues vamos a ver si se queda con el Partido del Trabajo o se va solo. Y ahí la pregunta sería, ¿algún partido ahorita puede ir solo en una elección? Creo que no les alcanza. Yo creo que la misma diversidad, nosotros venimos de un proceso de transformación desde los 70, ¿no? Que ha sido impulsado por la ciudadanía y que fue lo que dio raíz a la serie de reformas electorales hasta culminar en 2014, que fue el parteaguas en nuestro sistema electoral, no porque no haya sucedido antes, ¿no? Las reformas de los 70, de los 80, la del 91 a raíz del 88, pero la del 96, pero creo que la del 2014 es la que construye nuestro nuevo sistema electoral, que ha tenido fallas, que ha ido con subes y bajas, y que últimamente se ha habido manchado mucho por la reforma judicial. Creo que el hecho de someter a votación magistraturas y jueces disminuyó mucho la fuerza de los tribunales, especialmente el Tribunal Electoral, y eso nos está cambiando y modificando el modo de hacer la política. Y eso, pues obviamente, permea en partidos políticos, porque la ciudadanía desde el 2000, que tuvimos el gran quiebre, porque si en 2018 tuvimos uno segundo, pero nuestra verdadera apertura democrática es 2000. En 2000. Fue en 2000. Cuando llegó Vicente Fox. Cuando llegó Vicente Fox, cuando hubo una votación masiva, gente que vino de otros países, en aquel entonces no había voto en el extranjero, que vino y transformó nuestra forma de pensar. Creímos que volviendo a unirnos, que fue lo que buscó Morena, ¿no? Volverse a convertir en el partido hegemónico del PRI, y que eso que hizo que la gente como que despertara con todas esas reformas, con senadores y diputados que de forma soberbia decían, es que la gente votó por nosotros y votó por lo que nosotros queremos. Y entonces eso hizo que mucha gente dijera, no, a ver, yo no quería regresar al PRI. Yo no quería regresar. Vamos a ir a un corte, y cuando regresemos vamos a continuar con esto, porque acabas de mencionar una palabra muy interesante que es la soberbia, y la soberbia de la política es casi como cavar una tumba. Vamos rápido a un corte y regresamos aquí a Ningún Cabo Suelto. Porque las noticias no se quedan a medias. Ningún cabo suelto. Llegó el momento de cerrar la semana sin dejar ningún cabo suelto. Continuamos aquí en Ningún Cabo Suelto. Lirio Suárez Amendola hacía ahorita unas anotaciones muy importantes del tema de las reformas electorales que han venido modificando la forma en la que los mexicanos pues podíamos, valga la redundancia, elegir a nuestros gobernantes, pero además en la que los políticos tenían que conducirse. La más reciente es la del 2014. Me acuerdo que en ese momento a Peña Nieto no le fue muy bien. Pero bueno, ¿a qué político, a qué presidente le va bien cuando mete una reforma, cuando plantea algo diferente a favor?
entre comillas a veces, del pueblo. Pero en ese momento de quiebre en la política mexicana, en el año 2000, cuando el PRI tiene que dejar la presidencia, tiene que dejar el poder y pasárselo al PAN, había mucha soberbia. Mucho. Y yo creo que esa soberbia de la que mencionabas, sigue hasta la fecha, Lidia. Por supuesto. Yo veo a muchos políticos que no se bajan del caballo de la soberbia, Sí. que no aprendieron de las lecciones del pasado y que el hecho de volver a verse en la palestra política y decir vamos a regresar, los pone en un papel que debería ser de humildad, Por supuesto. lejos de soberbia. Claro. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, no aprendieron, porque es muy difícil aprender en cabeza ajena. Muy difícil. Pensar, a mí no me va a pasar, es que yo soy diferente, y creo que no calcularon la inteligencia de nosotros como ciudadanía. Creo que pensaron que ese apoyo masivo, que además era para AMLO, ¿no?, que permeó hacia ellos, hubo gente que no hizo campaña y llegó por ese digamos, ese efecto, el efecto AMLO. Pensaron que lo iban a tener siempre y no tomaron en cuenta las variables, especialmente esta que hizo reflexionar a mucha gente, porque decían, bueno, ya para acabar al PRI tenemos que votar todo Morena. Y lo hicieron, ¿no? Mucha gente hizo todo Morena. Morena se quedó con prácticamente todo, mayoría no solamente simple, sino mayoría calificada junto con sus aliados. Y la gente ya está viendo que no le favoreció. A ver, se metieron con los ahorros, porque mientras se metan con el otro, a la gente no le importa. Pero cuando se meten contigo. Pero cuando se meten contigo, con el bolsillo, con tus jubilaciones, ¿cuánta gente de Pemex no votó Pero por aparte, Morena? y aparte que el PRI, pues ahí sigue. Ay, pues es que, O sea, sí, claro. yo le he preguntado a algunos morenistas si no se han convertido en el PRI que juraron Por destruir. supuesto que se Y convirtieron algunos en priistas si no se están convirtiendo en la oposición que tanto dolor de cabeza les daba. Claro. Pero es normal en la política. normal. Ahora, el PRI ahí sigue. Y este tipo de soberbia de la que hablábamos es la que permite que un Rubén Rocha Moya Crea que puede regresar. crea que puede regresar. Y entonces sale el gobierno federal, primero, A defenderlo. a defenderlo. Y cuando regresa, a decirle que mejor se vaya. No. Entonces, ¿dónde quedaron estas muestras de apoyo en favor de Rubén Rocha Moya? Y ahora, ¿cómo tomamos este desdén que le hacen al exgobernador? Porque ahora sí ya solicitó Ya lo una sintió. licencia, ya tienen su nueva gobernadora, Graciela Domínguez Nava. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo entendemos este tipo de mensajes? Mira, ¿qué nos deja este mensaje? Yo creo que nos deja algo muy importante, entender que seguimos teniendo el poder, entender que como ciudadanos seguimos manejando el discurso público y seguimos manejando la opinión. ¿A qué le molesta a un político? Que la opinión lo rebase. La opinión pública, no quieren opinión pública consciente, informada. De ahí, bueno, la ley de protección de las audiencias. Y entonces, ¿qué nos está enseñando con Rocha Moya? Lo defendieron y lo defendieron a ultranza. No hay pruebas, es injerencia extranjera, todos los discursos que pudieron, pero no pudieron con la opinión pública. La opinión pública fue tan fuerte que tuvieron que echarse para atrás. ¿Qué nos enseña esto? Que seguimos teniendo el poder, que no hemos perdido el poder como ciudadanía para poder orientar hacia dónde se tiene que ir el gobierno, porque si era totalmente visible la protección que lo hizo a él ser soberbio, porque él de primer, pues tengo todo el apoyo y entonces voy a poder regresar, y resulta que cuando regresa, ¿sabes qué? Pues siempre no. Y fíjate, esto me pone, digo, vemos el caso de Rocha Moya como un gobernador señalado por sus presuntos Claro. nexos con grupos de delincuencia organizada, que no puede demostrar que no está, tampoco le han podido demostrar que sí Claro. está. La Hay quienes presunción de dicen inocencia la presunción de inocencia, porque quienes dicen ahí está a la vista de todos. Bueno, eso no prueba nada, ¿no? Eso es Papelito habla. exactamente.
Pero el hecho de que él mismo se haya retirado también es un mensaje importante. Pero esto lo quiero unir, quiero atar el cabo con el tema de la soberbia política. ¿A cuántos políticos no habíamos visto decir, no necesito de los demás? Así es. Yo aquí solo puedo. Y después decir, necesitamos unirnos en una gran coalición. O a cuántos políticos decían, no, es que ese fulano ya se fue. Incluso qué bueno que se lo están persiguiendo y después decir, voy a tener que llamarle para que me ayude. Ese tipo de soberbia es de la que estamos hablando. Exacto. Hay que bajarle y hay que empezar a sumar, porque el político que no suma. Yo no quiero decir como Hank, ¿no? Que un político pobre es pobre político. Eso No, piensan yo me voy a algo un algunos. poquito más profundo, como que aquel político que no sabe sumar, pues Se queda solo, se queda solo. se queda en ceros, se ¿No? queda Y a la que mitad cada vez que no nivel. soportan la crítica, que cada vez que no logran tender la mano al diálogo, que cada vez que se niegan a los encuentros, pues se van quedando solos. Claro, creer que siempre tienen la razón. ¿Qué pasa con estos políticos soberbios que se ponen en el plan de creer que tienen la razón? Es que van perdiendo el piso y van creyendo que la ciudadanía los tiene que seguir, hagan la locura que hagan. Y no es así. No es así porque todo lo que vimos, todo lo que ha pasado, todas estas últimas reformas, que el amparo ya no tiene suspensión, que el amparo ya no te protege, que como ciudadano ya no puedes generar acciones ante la Suprema Corte porque tienes que pasar una serie de... O sea, todo lo que nos han quitado, que teníamos y que no sabíamos que lo teníamos, ¿no? Pero que cuando lo pierdes, entonces te das cuenta que es necesario. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces ya le hizo pensar a la ciudadanía, a ver, no es así, no es lo que quiero, no voté por ti para que te vayas en avión privado a donde sea, a donde quiera que te vayas, como le acaba de pasar a la gobernadora, ¿no? O sea, yo no te elegí porque quería que tú siguieras o tuvieras una vida de privilegios. Yo te elegí porque creí en tus palabras de que ibas a mejorar mi nivel de vida, en que ibas a ver la forma en que mis hijos tuvieran las oportunidades que yo no tuve, en que de verdad mejoraras el sistema de salud, el sistema educativo, pero no lo veo, no lo veo. Y entonces, ¿qué pasa con estos políticos soberbios que dicen, no, pero mira, lo que estoy haciendo sí, y entonces el que está equivocado eres tú? Y conforme empiezan a tener más detractores y a empezar a pensar que no los tienen porque alguien más los maneja, es cuando van perdiendo. Y es lo que le pasó al PRI. El PRI de antes, que tenía sus... se llamaban, no me acuerdo, cuadros, ¿no? Sus famosos cuadros, y que tenían su jefe de manzana y su jefe de sección y su jefe de distrito y todo, y tenían una cercanía, una estructura cercana a la gente. Y es lo que a veces los partidos de oposición no veían y decían, ¿por qué el PRI sigue? O sea, ¿por qué la gente sigue votando por el PRI a pesar de todo lo que hace? Porque el PRI era de los partidos institucionales, que no eran propiedad de una familia. Y ya saben de qué partido estoy hablando, ¿verdad? No los tengo que repetir, que son partidos familiares en donde una dinastía es la que se apropia de ellos. Y es lo que le ha permitido no desaparecer, ¿no? Y por más que hacen por intentar desaparecer al PRI, no es el PRI, o sea, no son las siglas, es la estructura. ¿Has platicado últimamente con algún priista? Tengo muchos amigos de muchos partidos. Pero en algún momento algún priista, ¿te has sentado a platicar con él? ¿Te has dado cuenta de que aquella soberbia que tenían hace unos años, ya la perdieron? Ya no la que ahora ya es humildad, que antes decías, óyeme, no seas mala onda, ahora ya es humildad. Sí. Yo creo que los partidos tienen que aprender, independientemente si son de derecha, de izquierda, de centro, de arriba o de abajo, tienen que aprender que se gana con esa humildad, que la soberbia no sirve para nada, porque voy a platicar rápidamente esta historia que una vez sucedió. Yo en una fiesta, en una reunión, empiezan a llegar unos amigos hace unos años, meses antes de una elección. ¿Para qué te voy a decir que eran del tricolor? Entonces venían de una reunión
en la cual estaban con uno de los aspirantes. Ujú. Y este aspirante les empieza a reclamar a sus amigos cercanos, oye, ya me enteré que están coqueteando con mi contrincante. Si llego a ganar, nada más aguántense. Ya Pues no ganó. imagínate este tipo pues ya no ganó, Ya no ganó. porque obviamente todos ellos se volcaron al otro, porque pues era el que no, Sí. y así es lo que estoy viendo que está sucediendo ahora. Lo mismo le pasó a Rochamoya, se sentía tan seguro, estaba tan bien cimentado en que él no tenía absolutamente nada, o que aparentaba que no tenía absolutamente nada, que con toda tranquilidad lo dejó. Ahora sí que, como decía el perro Bermúdez, no era suya, la tuvo y la dejó ir, y así tuvo que ser. Ahora me llama también la atención lo que dice Graciela Domínguez Nava, la gobernadora, La nueva gobernadora. la nueva gobernadora, que dice, Sinaloa necesita certezas, vaya que las necesita, instituciones fuertes, un gobierno presente y una sociedad que pueda recuperar la tranquilidad. Yo no sé si puedan recuperar la tranquilidad cuando en los últimos días sigue la Secretaría de Defensa Nacional y de Marina enviando 300 a 400 elementos diarios a Sinaloa para intentar apaciguar a estos grupos que se han apoderado de la entidad. Yo no sé si eso les pueda dar certeza, si las instituciones estén fuertes después de lo que dejó Rocha Moya y si vayan a tener un gobierno realmente presente, porque no puedes gobernar. Por eso decía Jorge Romero Herrera que lo mejor era la desaparición de los poderes y convocar nuevamente a una elección, pero falta un año. Poco, claro. Falta un año para Así que es. adelantarse, ¿no? Poquito más de un año de lo que le resta a este sexenio. Entonces sí es un tema Claro. muy difícil, pero Muy difícil. ahora, Morena ya aceptó la situación, pero cuando le Tuvo que señalan, aceptarlo. cuando les critican por lo que ha sucedido con Rocha Moya, no les gusta. Sí, no, claro, no les gusta. A nadie le gusta. Así como no le gustaba al PRI, como no le gustó al PAN, tampoco le gusta a Morena, porque no saben escuchar. Y al no saber escuchar es cuando vienen los problemas. Yo creo que el problema de Sinaloa es mucho más profundo y más difícil de lo que podemos ver. Lo acabamos de saber, ¿no? Pero quienes tenemos amigos pues, de prácticamente todo el país, yo tengo amigas de Sinaloa que, pues esto ellas lo han visto desde chavas, ¿no? Así O es. sea, el tema de Sinaloa es mucho más añejo, mucho más profundo y mucho más complejo de solo un gobernador que se va, o de una gobernadora que viene, o de ¿cómo se llama? Los militares. El problema del país entero, no solamente de Sinaloa, es que no tenemos una continuidad en política pública. Cada gobierno que llega establece su propia política que no tiene seguimiento y eso ha sido un problema. Mira, prácticamente desde que yo tengo conciencia, los famosos elefantes blancos era eso, llega un nuevo gobierno, ya no quiero. Y tenemos el mejor ejemplo hace poquito con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y podemos ver que eso que pensábamos que ya no existía, que eran los elefantes blancos, sí, empezaron a existir otra vez porque no tenemos una política pública de continuidad y eso le impide a cualquier país enfrentar los verdaderos problemas y poderlos superar. El problema de los cárteles no es solamente que los hayamos dejado operar, que el gobierno se haya aliado con ellos, es mucho más profundo. ¿Qué hace que una sociedad, un pueblo, una comunidad defienda más al narco que al gobierno? ¿Qué está pasando ahí? Y es lo que, si no lo sabes escuchar, si no lo sabes ver, no vas a encontrar el problema. Y el problema de Morena, como fue del PAN, como fue del PRI y como será de quien siga llegando, es que si no logra entender la profundidad y la complejidad de los problemas sociales del país, vamos a seguir aquí, nos vamos a sentar en 10 años y vamos a seguir platicando de lo mismo. Pues ahí está. El próximo año habrá elecciones en Sinaloa. Yo no sé si aquí aplica la de a río revuelto ganancia de pescadores, yo espero que no, o si tendrán que cambiar las cosas, porque dudo mucho, sinceramente, que los sinaloenses vuelvan a confiar en el partido Claro, no. que hoy les Seguramente. gobierna, mucho menos en alguien cercano a Rocha Moya.
Pero bueno, ya veremos, dijo un sueño, un ciego. No sé si alguna vez lo vamos a ver. Me voy a un corte y cuando regresemos, pues, ¿qué está pasando aquí en Campeche? Porque hasta la alcaldesa Vivi Ravelo ya tuvo que presentarse en los juzgados. Porque las noticias no se quedan a medias. Ningún cabo suelto. Llegó el momento de cerrar la semana sin dejar ningún cabo suelto. Hace apenas unos días la alcaldesa del municipio de Campeche, Vivi Karen Ravelo de la Torre, junto con el diputado Paul Arce Ontiveros y el exdirector del agua potable, señor Lavalle, es Juan Carlos Lavalle Pinzón, acudieron a los juzgados, a las salas de juicios orales, porque les llamaron para comparecer, ya que tienen unas carpetas de investigación en su contra. Y tienen que regresar para el próximo 4 de septiembre, porque en esa audiencia la propia alcaldesa dijo que pues de nada sirvió porque no llegaron a nada, no hicieron absolutamente nada. Los acusan supuestamente del presunto desvío de 32 millones de pesos, según han circulado varias versiones, pero bueno, ni por un lado ni por el otro nos dicen absolutamente nada. Lo único que sí dejó muy claro la alcaldesa es que espera que esto no tenga que ver con ningún tema político por la próxima elección del 2027. Lo que sí es que en últimos meses, aquí en Campeche, la Fiscalía en Combate a la Corrupción pues ha presentado muchísimas denuncias ante las autoridades y creo que gracias a ellos están los juzgados llenos, porque no hay exfuncionario o funcionario municipal y algunos estatales, según me han dicho, que se han tenido que presentar ante el juez de control. Claro. Pues es que en política lo que parece a veces sí es lo que es. ¿Tú crees que sí es? Yo creo que sí es interés político por evitar que participen, especialmente Vivi, Paul. Es como que muy dirigido. ¿Qué pasa? Pues que vemos que pese a todos los intentos de denostar el trabajo municipal, pues no bajan los números. Y entonces empieza como que a ser más desesperante. Es un poco de tratar de decirnos como ciudadanos, es que sí es mala, ves, sí es mala, porque esto, y no es la vía, no es la forma correcta en que se deben hacer las cosas. No es que no se deba perseguir la corrupción, creo que lo más importante de cualquier gobierno es prevenir la corrupción, más que perseguirla, pero sí pareciera que es persecución política, porque casualmente ninguno de los que están en el gobierno actual, que repitieron, o sea, que vienen de los gobiernos anteriores, les han descubierto nada. Y es muy sospechoso que si hay funcionarios que sí tienen, que los demás no lo tuvieran. Entonces, pareciera que se pasaron a Morena, se pasaron al gobierno actual, y entonces, pues, sus carpetitas no existen. ¿Tú crees que no por el hecho de cambiarse de partido no tengan nada que buscarles? No, yo creo que sí, más bien no les quieren buscar. Que no les quieren hacer nada. No les quieren hacer nada. Entonces sí parece que es político. Me parece que la efervescencia política y rumbo al 2027 sí está dejando mucho de qué pensar, pero tampoco pudiéramos asegurar que no hubiera absolutamente nada de negativo cuando hay mucha información que han tratado como clasificada en el Ayuntamiento de Campeche. Yo no puedo asegurar que haya algo negativo. No, ahora sí que voy a responder como algunos políticos. Yo no soy Ministerio Público, ¿no? Yo siempre digo pero eso. como ciudadano sí me parece que pudiera haber cosas que se presten a malinterpretar. Por lo pronto, creo que fue bueno ver que la alcaldesa Vivi Ravelo saliera y que Paul Arce y que todos los que se presentaron. Exacto. Peor hubiera sido que no se presentaran, claro. ¿no? Que tramitaran su amparo. Exacto. Y que dijeran no voy a ir. Exacto, porque entonces ahí sí entra la sospecha. Pero no, llegaron, se presentaron. En efecto, dice la alcaldesa que de nada sirvió porque no hicieron nada. Fueron horas las que estuvieron en las salas de juicios orales. Pues yo creo que para escuchar primero de qué los estaban queriendo imputar. Trabajaron sus equipos de abogados y ahora sí vendrá lo que sigue, pero a ella se le ve tranquila. Hace apenas 2 días hubo un evento en el cual estuviste, que se llama 50 más 50 más 1 fue ayer. Que fue antier miércoles por la tarde. Exacto. Y ahí estuvo la alcaldesa y también estuvo la gobernadora.
No sé porque las fotos no muestran mucho, el evento no fue, ¿cómo se llama?, transmitido, no de manera oficial, pero tú que estuviste allá, ¿viste en algún momento que la presidenta municipal y que la gobernadora tuvieran algún diálogo? No tuve tiempo. Mira, bueno, ustedes pasaron la entrevista cuando yo llegué, que no había llegado nadie, pues me pidieron una entrevista y cuando entré fue prácticamente siéntate porque ya va a empezar el evento y cuando terminó el evento, pues yo sí tenía cosas que hacer, ¿no? Yo sí Digo, chambeo, yo sí dice. chambé, exacto. Yo vivo de mi trabajo, como de mi trabajo, entonces me salí, no tuve Yo, tiempo de yo te, ver. te pregunto esto porque para empezar tengo que reconocer que esta iniciativa, este colectivo es muy importante Mucho, y aplaudo que las mujeres se unan, que nos organicemos. que se organicen y que sigan luchando por lo que merecen. Y bueno, no puedo decir más que cosas buenas para todas ustedes. Lo que sí es que me da mucha tristeza y hasta cierto tipo de coraje ver que aquí en Campeche no pudiéramos, no tengamos a las dos mandatarias, a la estatal y la municipal, trabajando en conjunto. Que no podamos ver que se sienten a dialogar, porque no se están haciendo daño ni una a la otra, ni la otra a la una. El problema lo estamos sintiendo los ciudadanos. Yo creo que rumbo al 2027 sería muy bueno que cuando menos dieran muestras de, de cercanía, de respeto, de diálogo, de entendimiento, sobre todo, independientemente de los colores y de las siglas y del nombre del partido. Uno es un movimiento de regeneración nacional, el otro es uno ciudadano, pero una es gobernadora y la otra es alcaldesa. Así es. Ni una representa un partido, ni la otra No, tiene por qué hacerlo. exacto. Entonces me parece interesante. Yo siempre escucho a la gobernadora decir, a mí la crítica me gusta y la tomo en cuenta siempre y cuando no haya insultos. Cuando no me guste. Pues bueno, no, pero ya lo he dicho así abiertamente. Exacto. Yo digo lo que ella comenta. Mientras no me insulten, la crítica la acepto. Es una crítica constructiva. Debe Y en el ser, caso claro. de la alcaldesa, no he escuchado decir eso, pero también ha dicho, pues No tengo nada no tengo en absolutamente contra. nada en contra. Así es. Entonces, Sí lo ha dicho en su ojalá, informe. ¿No? sí, claro, ojalá y se pudieran sentar, platicar, que hubiera una foto como aquellas que hubo en su momento, pues cuando menos para darnos tranquilidad a los campechanos, porque me parece interesante que haya este tipo de llamados del Poder Judicial, que les pidan la rendición de cuentas, que se tengan que abrir, pero sobre todo que sea por razones de peso, Legales. por razones legales, Claro. exactamente, Porque si no, y entonces no políticas. parece que es político. Y volviendo al tema que dices tú, efectivamente la ciudadanía lo resentimos porque aquí está lo reciente con la Feria de San Román, ¿no? En donde tal pareciera que no es un ataque a la alcaldesa, sino a la comunidad católica que está esperando esta feria, además una de las más importantes de la ciudad, que viene gente de otras partes y que en lugar de aprovecharlo, lo que dije en la entrevista que ustedes ayer la estuvieron pasando, sentarse y coordinarse, porque al final quienes resentimos todo este tipo de ataques hacia el trabajo del ayuntamiento es más bien un Mira, ataque hacia la ciudadanía. yo creo, digo, coincido contigo en parte, pero también creo que es una oportunidad muy buena que van a tener ambos, tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal, la alcaldía, Para coordinar. para poderse coordinar y para demostrarle a la ciudadanía que aunque cambie de sede la feria, pues va a haber la misma diversión, tal vez a lo mejor hasta los benefician, no lo sabemos. El tema es cómo aprovechen esta situación en la alcaldía y que si el gobierno del estado ya tiene un proyecto en el Foro Quimpech, pues que de una vez se pongan a construirlo para que valga la pena. A lo mejor pueden ver de una vez alguno de estos vericuetos que se les haya podido estar olvidando para que en el proyecto quede mejor. Exacto, sobre todo estacionamiento. Y que los ciudadanos pues también entendamos que no tenemos un recinto ferial,
No tenemos. A lo mejor esto podría ser la punta de lanza para que las dos se sienten y digan, a ver, ¿por qué no trabajamos juntas antes de irnos para dejar un recinto ferial a los campechanos que no tenemos, que nos hemos tenido que... Me dio mucha risa hace unos días, paseaba con mi esposa por las calles de San Román, le decía, mira, aquí empezó, cuando yo estaba niño, acabo de cumplir 48 años, decía, cuando estaba niño aquí, me traían, aquí estaba el carrusel, no traían el cíclope ni traían, bueno, luego la pasaron para acá, y cómo se ha ido corriendo Hasta llegar a la Quimpeche. cuando me di cuenta de estar en China, no sería nada malo que pasaran el recinto ferial. Lo hicieron en Yucatán, con Izmaquil, sacaron a la feria de la ciudad y la llevaron a otro lugar, lo han hecho en otras entidades. No es malo, también nosotros tenemos que adaptarnos. No somos otra entidad. Y creo que ahí yo sí no coincido contigo. Yo creo que lo que tendríamos que cuestionar es el teatro, porque tenemos teatros en la ciudad, ¿no? ¿Por qué mejor no sacamos el teatro? ¿Por qué mejor no hacemos un estudio de ver dónde está la gente, dónde hay más densidad poblacional y dónde nos convendría entonces poner un teatro? Mira, el problema de los campechanos es que todo lo pensamos en el centro. Y todo lo queremos gratis. Y todo lo queremos gratis y todo lo queremos cerca, ¿no? Además. Además. Pero yo no digo que no sea necesario un espacio más cultural. Creo que yo preferiría más claro, yo, ¿verdad? No estoy hablando de todos, pero creo que yo preferiría más un espacio cultural. Que le hagan su espacio cultural a Lirio. A todo, o sea, que sea un espacio cultural donde se pueda hacer teatro, donde se pueda hacer danza, donde pueda haber exposiciones, o sea, un centro de exposiciones cultural que incluyera un teatro en un espacio que valiera la pena, porque ese espacio es muy pequeño. Y si ya de por sí cuando hay eventos en el centro de convenciones que se usa de estacionamiento, se hace un caos, imagínate si le quitan ese espacio de estacionamiento al centro de convenciones, porque prácticamente van juntos. ¿Por qué no pensar a lo grande? Siempre he criticado eso, siempre pensamos fraccionado y pensamos a lo pequeño. ¿Por qué no pensar en un área en donde de verdad hay un espacio cultural con teatro, pero que también se pueda hacer danza, que también se puedan hacer exposiciones, que se puedan hacer ferias culturales? Alejandro Moreno Cárdenas pensó en esos espacios, ¿te acordarás? Sí, pero rellenando el mar. Pero también había un espacio que iba a ser el centro cultural, al ladito precisamente donde está donde van a hacer este teatro, ahí en el Foro Quimpeche. ¿Se acordarán que estaba también la maqueta? Que estamos hablando de lo mismo. O sea, ¿por qué siempre estar pensando en espacios cerca del centro cuando podemos, si tú trasladas estos espacios a las periferias, ahí sí pero vas generando un enfoque cultural? Perdóname que te interrumpa, pero acabas de decirlo, porque a los campechanos nos gusta todo cerca, todo céntrico. Si te estoy hablando de que la feria, a ver, en Campeche tenemos, para que la gente que nos escucha en otros lados, en Campeche tenemos 3 grandes fiestas. Una es el carnaval, la otra es la feria de San Román y la feria de San Francisco. Y párale de contar, porque las demás son épocas. Guadalupe también se ha vuelto un lugar interesante. Pero bueno, de estas... Desde que es santuario. Pero de eso, dime, estas ferias que se tuvieron que unir San Francisco y San Román en este recinto que no tiene nada que ver con la parte religiosa, porque los festejos en honor al Cristo Negro y a San Francisco, pues los pueden seguir haciendo en los alrededores de las iglesias. Pero esta feria, pues si ya no tiene más que la fecha y dura mucho, ¿por qué no sacarla de la ciudad? Porque entonces la ciudadanía me va a decir, estás loco, ¿por qué me vas a sacar de la ciudad? Yo también coincido, pues es cierto, no somos otra entidad, no somos otra ciudad, pero no hay ninguna ciudad que subsista sin copiar lo bueno de otras. Y si en otras ha funcionado, tal vez aquí nos funcione. El tema es que nadie se va a atrever a hacerlo, como nunca se han atrevido y nunca van a atreverse a sacar al mercado de donde está, como nunca se han atrevido y nunca van a atreverse en hacer avenidas amplias. Prefieren que el camellón mida 5 metros de ancho y pasen 2 carritos a los lados. Ahí está todo el área Quimpeche, que nadie me puede dejar mentir. Tienen un camellonzón, pero pues las arroyos vehiculares son muy angostos. Pasó en el malecón ahora con el tren ligero. Sí, claro. En lugar de que redujeran el camellón,
pues prefirieron quitarle un carril a los conductores. Entonces yo creo que este es el tema, ¿no? También la parte de la planeación y de muchas cosas que tenemos que cambiar nosotros mismos como ciudadanía y decir, bueno, si ya me la cambiaron, si hoy me están arrimando la feria 1 kilómetro, me la exageré, pero bueno, 600 metros adelante, claro, pues no me quita nada. Pero no es más fácil ir sobre lo nuevo que sobre lo que ya está. Es más fácil que crees un centro cultural enorme, padrísimo, precioso, que además puedas difundir en todo el país o inclusive hasta internacional porque somos ciudad patrimonio. No es más fácil hacer eso que forzar una tradición. O sea, siempre es más fácil, aunque tal vez no para todos sea más fácil, pero siempre es más fácil que tú crees sobre lo nuevo. Y ahí tienes Boca del Río en Veracruz, ¿no? Donde se creó todo un espacio, todo un conjunto alrededor de justamente de las exposiciones y de las convenciones. Y eso podríamos hacer. Claro, todo tiene que ir a la par. ¿Cuál es el problema de Campeche cuando se ha querido hacer una convención internacional? Los cuartos, ¿no? Porque no tenemos hoteles. Pero podríamos empezar por ahí. O sea, ¿por qué no pensar, en lugar de limitarnos a un teatro en un espacio que está reducido, que además va a generar más conflictos vehiculares, ¿por qué no pensar en un centro de exposiciones fuera en donde sí pudiéramos hacer más cosas, que incluyera un teatro, que tuviera buen estacionamiento y que no tuviera los conflictos que seguramente los que vivimos aquí y que ya sabemos que se hace conflicto en la Feria de San Román, cuando hay un evento en centro de convenciones que se van a agravar? ¿Por qué no pensar en hacerlo fuera? Pues bueno, pues ahí está de una vez. Yo siento que ya deberían estar pensando, tomando en cuenta lo que dices. Además de este recinto, yo siento que la feria la deberían de sacar entonces del centro de la ciudad. Hay muchos terrenos, yo no sé, y yo no sé por qué el ayuntamiento o los ayuntamientos, viendo que no hay esta cercanía con el gobierno, no pensaron en tantos años que han estado en hacer su propio espacio para sus fiestas, para los festejos tradicionales que están a cargo del ayuntamiento. Y porque siempre vamos a seguir utilizando el malecón, porque yo estoy pensando en qué momento van a seguir ganándole terreno al mar, porque no se han dado cuenta ningún gobierno, porque no es este, desde gobiernos atrás, muchísimos atrás, nadie ha volteado a ver que hacia atrás del periférico hay miles de metros cuadrados que le pertenecen al gobierno estatal y a los municipales. Exacto, también. Ya no hay fondos, bueno, ya no hay fondos para el gobierno municipal. Para municipales. Pero bueno, que le puede donar. Que no hay. Pero que les pueden donar, o que les pueden decir, utilízalos. No, todo tiene que ser para el mar. Exacto. Pues me estás dando la razón. Bueno, no, te estoy dando la razón, pero a la vez te estoy diciendo, bueno, en el tema de la feria, ya llévensela para otro lado. Esta vez ya quedó re bien. Ya están haciendo los trabajos, tanto el gobierno estatal como el municipal, ahí sí están trabajando en conjunto. Me parece que la CEPROSI está haciendo un trabajo muy bueno allá de remoción de algunas áreas y verificando para que no se les vaya a meter un cocodrilo por la dársena, para que la feria tenga pues lo necesario. Normalmente ahí salen cuando hay mucha agua, mucha lluvia. Y la feria, ya empezó la feria. Empiezan los tiempos de feria, empiezan las lluvias. Aquí en Campeche así es. Vamos a atar cabos rápidamente. Es Pablo, ya el coordinador de la transformación y la soberanía aquí en Campeche. Y para Morena, pues no habrá vuelta de hoja. Y para los morenistas, si se alinean, tendrán que seguirlo. Mientras tanto, en Sinaloa, pues no es Rubén Rocha Moya, que ella tuvo que recapitular y dejar el gobierno, dejando allá a la gobernadora Domínguez Nava. Y aquí en Campeche, para septiembre, regresará Vivi Ravelo de la Torre y algunos funcionarios municipales más, o exfuncionarios, a los juzgados para ver qué es lo que sucede. Así que el 2027 viene fuerte. Mucho. Y aquí estaremos, para no dejar ningún cabo suelto, viendo qué es lo que sucede en la próxima elección. Lirio, muchísimas gracias. De nada, al contrario. Y a usted que nos escucha a través de Núcleo Comunicación del Sureste y Radio Fórmula, que tenga excelente fin de semana. Cerramos la semana sin dejar ningún cabo suelto.